Ya hemos visto todo lo que puede hacer el HTML simplemente por medio de las etiquetas. En este video vamos a continuar profundizando en las etiquetas HTML y las que tienen que ver con el formulario. Un formulario es la etiqueta form y, como ven, no tiene un aspecto gráfico, no tiene una interpretación gráfica, porque el form lo que va a hacer es que va a agrupar un conjunto de campos y de otros elementos que vamos a ver que me permiten enviar información, por ejemplo, a un servidor o interactuar con el usuario. Puede ser utilizado para juegos, para controlar algo, etc. Entonces tenemos el primer campo, es un input de tipo texto. Ese campo type text, miren que me permite ingresar texto acá. Pero pues normalmente si vemos un campo de texto, el usuario no sabe qué tiene que hacer ahí. Entonces normalmente lo acompañamos de otra etiqueta que se llama label. Y el label, por ejemplo, le vamos a poner que sea el nombre. Digamos aquí ingrese el nombre. Entonces ya sabemos que si tengo acá el nombre, pues la idea es poner aquí el nombre, digamos, de la persona que está llenando el formulario. Pero hay algo que muchas veces no se usa, y es que la idea es que si yo le doy clic al nombre, pueda de una vez escribir. Eso se permite en el HTML de la siguiente forma. Voy a poner este label para que pueda ser un contenedor para el input. Entonces aquí lo pongo, le doy doble clic y no pasa nada. Para que podamos tener un enlace entre el label y el campo de texto, vamos a utilizar aquí el form, que es un atributo del label. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, esto va a ser el nombre, y para que se relacione con el campo de texto le pongo un ID, otro atributo que vamos a utilizar muy frecuentemente en próximos videos. Entonces aquí pongo nombre y miren lo que pasó. Yo le doy clic y ya puedo empezar a escribir. Eso es un tema de usabilidad bastante útil. Ahora vamos a ver unas propiedades que tienen también los inputs. Por ejemplo, aquí me pueden ayudar un poco más y ser un poco más amigables con el formulario con un placeholder. Este nos permite especificar un mensaje que va a aparecer en el campo de texto y es el siguiente. Yo puedo ponerle escribe tu nombre. Entonces miren acá cómo va a aparecer. Escribe tu nombre. Si yo le doy clic, se selecciona el campo. Yo voy a escribir Carlos. Entonces miren que cuando escribo desaparece el placeholder. Hay otras propiedades como el max length, que me permite definir una longitud del campo. Vamos a escribir A, B, C. Escribo 5 caracteres y no puedo seguir escribiendo más. Para eso sirve maxLength, para limitar el número de caracteres en un campo. También está el read only. Read only es una propiedad, un atributo que no tiene valor. Read only. Entonces el read only lo que hace es que miren que no puedo escribir. Entonces ustedes dicen, ¿para qué el read only? Porque hay otra propiedad que es el value. Yo le puedo asignar un valor. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando un formulario de actualización me carga unos datos de un usuario. Entonces el nombre del usuario es Carlos. Entonces aquí miren que va a aparecer Carlos, pero no se puede modificar porque es read only. ¿Eso para qué se utiliza? Porque se supone, digamos, la cédula, el correo, esos campos no se podrían modificar porque se dañaría pues como todo el control del usuario en el sistema. Pero sí se carga porque hay que mostrar cuáles son como los datos que él tiene ahí. También está el campo disable, que deshabilita el campo. Miren que ahí aparece de esta manera. Yo no puedo escribir nada ahí, no puedo interactuar con eso, no le puedo dar clic, no puedo escribir porque está deshabilitado. Entonces lo voy a dejar de esta manera para que pueda, y le voy a cambiar esto para que el nombre tenga, por ejemplo, 20 caracteres. Hay otros elementos que son bastante útiles también. Son, por ejemplo, los range. Entonces el input type range. Entonces el range se usa para mostrar este control de acá.
y me permite asignarle valores. Yo puedo decir que esto es un rango de valores entre un valor mínimo y un valor máximo. Pero para que no me salga aquí al lado, recuerden que yo puedo utilizar un BR. Entonces utilizo el BR, le puedo poner un label, recuerden, label, le pongo el ID, por ejemplo, este va a ser un ID que va a ser edad, le pongo aquí el ID edad, pongo aquí esto que sea el contenedor del rango y además le voy a poner el nombre, entonces edad. Entonces miren la diferencia de lo que va pasando. Y en edad le puedo decir que el mínimo, la edad mínima va a ser, digamos, 18 años y la máxima va a ser, supongamos, 28. Entonces, pues aquí no vemos que vaya, digamos, cambiando el valor. Sin embargo, ese valor lo vamos a tener en la propiedad value. Entonces, luego, cuando avancemos en el tema de programación, podríamos tomar el valor del que está poniendo el usuario acá. Y también puedo decir que el step, es decir, que esto sea un elemento que aumenta de uno en uno. Entonces, aquí tendríamos pues como esa configuración. Entonces, lo importante es saber que existe y que, por ejemplo, esto lo podemos utilizar para configurar un volumen, para configurar unas propiedades de una imagen, para cambiar el ancho y el alto, entre otras. También tenemos este otro campo que a veces es utilizado de manera incorrecta, es el number. Number no es para asignar, por ejemplo, teléfonos, no es para asignar tampoco cédulas o temas como esos. Es para asignar simplemente de pronto la edad o otros campos. Entonces aquí tenemos dos opciones para la edad. Aquí podemos definir, digamos, tiempo en la empresa. Supongamos que nos interesa preguntar esto. Tiempo en la empresa. Entonces esto sí puede ser un control de este tipo. ¿Por qué? Porque pues el tiempo en la empresa yo le puedo definir. Es un tiempo limitado, que no es muy extenso. Entonces este control apenas sería. Entonces yo lo puedo dejar que sea editable. O puedo decir que sea, ahí empezamos a utilizar las propiedades. Read only. Read only. Entonces sería solo lectura. Y pues esto tiene sus controles acá. Entonces uno se pregunta, ¿para qué esos controles? También tenemos la opción mínimo. Digamos que el tiempo en la empresa va a ir de un año o un máximo de, digamos, la empresa lleva 10 años. Entonces lo máximo que podría tener alguien es 10 años en la empresa. Entonces aquí, miren que aquí no me funciona. Si yo le quito el read only, vamos a ver que esto empieza a incrementar y va a ir hasta 10 y va hasta 1. Listo. El step por defecto es 1, pero yo le puedo decir, no, pongamos un step de 2. Entonces el step, aquí ya miren que empieza 1, 3, 5 hasta 9. Y esto yo incluso lo puedo modificar. Pero la idea es que obviamente aquí vaya un número. Entonces eso también nos puede servir más adelante para la validación. Recuerden que no es para utilizar en campos que requieran números muy grandes, porque también hacer eso en unos rangos muy grandes puede ser complejo para el usuario. Pero usted puede definir acá campos muy grandes, digamos el salario va a ir entre, no sé, $100 hasta $500. Entonces aquí, bueno, y podemos asignarle un valor inicial en el value. Entonces el valor inicial que va a ser el mismo que el mínimo. Entonces aquí ya tenemos esto y podemos decir que sea read only. Vamos a ver cómo va quedando.
read only y miren que aquí no lo podría modificar. Lo ponemos así y ya puedo avanzar. Y miren que el step nos serviría aquí, digamos, como para avanzar entre múltiplos de 10. Aquí hay múltiples de 10, múltiplos de 20 o el valor pues que definamos. Entonces aquí le voy a poner, digamos, bueno, el salario. Y aquí vamos teniendo pues la información. Nuevamente, BR. Hay otro campo muy interesante que es el password. Entonces, cuando necesitemos ingresar password, lo podemos hacer con el input type password. Esto igual recuerden que no es del todo seguro. La información que uno pone en un campo de estos se puede ver con herramientas y otros detalles. Pero lo importante de esto, digamos, ingrese la clave. Lo que podemos tener aquí es que cuando escribimos tenemos esta opción que oculta lo que estamos escribiendo. Entonces también pues es muy recomendado. Esto, como ven aquí, lo reconoce el navegador para asignar una clave, como esas opciones que tienen los navegadores de recordar contraseñas y otras. Aquí voy a separar un poco eso para que no se vayan pegando tanto. Vamos a ver ahora, también está el date. Date también es estos son los pickers. Vamos a ver algunos pickers. Pickers es para escoger algo. Entonces está el input, date. Entonces aquí vamos a definir un date que es, cuando yo le doy clic puedo escoger entre varios rangos de fecha. Y aquí pues lo puedo quitar, asignar y quitar. Entonces este es bastante práctico. También se puede configurar. Por ejemplo, le podemos definir un mínimo, una fecha mínima. Podemos decirle que sea 29-08-2021. Entonces la fecha mínima va a aparecer. Si yo la cambio, la puedo decir, no sé, voy a ponerle el enero. Actualizo. Probablemente tienen que revisar el formato. El formato estándar normalmente para esto es el año seguido del mes seguido de el día. Entonces vamos a ver si aquí ya lo toma. Entonces que se actualice. Bueno, entonces este sería el mínimo que va a aparecer. Se me va a aparecer aquí hasta donde yo puedo ir como mínimo. Miren que esto yo no lo puedo seleccionar. Solamente puedo seleccionar valores a partir de la fecha del 29. Entonces quiere decir que solamente podría asignar valores desde la fecha del 29. O si lo ponemos acá, solamente podría asignar valores. Miren, a partir del 29 yo no puedo seleccionar esos valores y puedo definir el máximo. Y entonces el formato puedo ponerlo de esta manera. Y puedo asignarle también un valor inicial, que el valor inicial, pues nuevamente el formato a partir del cual se va a llenar este calendario. Entonces ahí lo tenemos, miren que ya tenemos un value asignado. Y también podemos tener un máximo. El máximo va a ser el rango que definamos desde el año. Digamos que voy a hacer un máximo de hasta el primero. Digamos hay que hacer una venta de boletas o algo en esa época. Entonces yo voy a poner estos días, miren, solamente se pueden seleccionar 20, 30. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando se escogen tiquetes de viajes o se escogen unas fechas para hacer algo específico. Estas ya estarían reservadas o no se pueden escoger. Igual él permite navegar por todos los días, pero solamente tengo estos días disponibles. Voy a seguir con otro campo que es el email. El email se recomienda por facilidad, por ejemplo, con los celulares o con las tablets.
nos pueden identificar cuando hay un campo de email y nos pueden completar, por ejemplo, nos puede salir la arroba, nos puede salir .com y otras ayudas para poder escribir un correo más rápido. Este es muy similar a cómo funciona el campo input, pero como les digo, tiene pues esa diferencia. Vamos a ver otro picker, el cual es el color picker. Entonces pongo input type color y entonces aquí en color aparece el color y puedo cargar el color y aquí va a aparecer seleccionado. Entonces esto pues es muy útil si vamos a crear una aplicación, por ejemplo, de dibujo, puedo seleccionar fácilmente todos estos controles. Y el otro picker es un picker muy utilizado que es para, por ejemplo, subir archivos a un sitio. Es el input file. Entonces el file nos va a permitir examinar en el computador y aquí escoger un archivo para subir. También tiene unos atributos como el múltiple. Entonces si yo le pongo acá múltiple, permite seleccionar varios archivos. Entonces yo aquí podría seleccionar varios archivos de los que voy escogiendo. Entonces esta es la primera parte de estos controles. En el siguiente video vamos a ver otros controles y cómo podemos usarlos, y ese archivo de ejemplo va a quedar en la descripción de cada uno de los videos de formularios.